este honor de permitirnos reunirnos una vez más como iglesia y poder estar estudiando la palabra del Señor. Es necesario estudiar la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor nos permite dar pasos firmes, papá. Y con pasos firmes nunca vamos a tropezar. Dice que es lumbrera nuestro camino. La palabra del Señor alumbra e ilumina nuestro camino para que nuestro caminar en el Señor sea un caminar firme, donde no tropezar, donde llegar a nuestro destino final, que es a recibir al Señor cuando Él venga por su iglesia. Amén. Aleluya. Así es que, gracias al Señor por este honor y este privilegio. Bueno, hermanos, bendito Dios. Hoy traigo un tema muy interesante. Yo hablé con el hermano Roberto y le pregunté antes, a ver si él me daba permiso, y me dijo que sí. Entonces él me dijo que hoy iban a llover manazos y de todo, pero no importa. Hoy es un tema, no, muy bonito, hermanos, es un tema muy interesante. Y hoy vamos a hablar sobre el don de lenguas. Hoy vamos a hablar sobre el don de lenguas. Vamos a ver, yo quiero hacer preguntas. Vamos a ver qué me dicen los hermanos hoy en día. Vamos a ver, Estevitan Pérez, ¿usted qué me dice, hermano? ¿Existe hoy en día el don de lenguas o no? El don de lenguas. De ahí sí, mi hermano. Sí existe. El hermanito Esteban dice que sí. La hermana Ligia. Bueno, la Biblia me habla en Corintios que es una manifestación del Espíritu Santo. Manifestaciones del Espíritu. Yo lo que entiendo, sí es un don también, claro. Pero sí creo que está en función, pero dependiendo de la forma en que se haga, ¿verdad? Porque no solamente es el don de lengua, sino también la interpretación, que es lo que habla Corintios, ¿verdad? Amén, amén. Manito Roberto, ¿qué me dice usted? Pastor, el pastor de la senda antigua. Amén, sí, hermano. Sí creo en el don de lenguas, bíblicamente hablando. Amén, amén. Quisieran dar la opinión. ¿Qué dicen? Yo digo que sí, pero eso depende de la vida espiritual de cada persona, y el lugar, ¿verdad? Hay congregaciones que no dan el espacio o no permiten que se desarrolle. Ese es un buen punto que está tocando la hermana, ¿verdad? Hay lugares que si creen, como que no permiten que se desarrolle, otros por miedo, otros tal vez por inseguridad, no sé, pero ese es un buen punto. Usted, Josué, ¿qué me dice, papá? ¿Qué piensa? Pienso lo mismo que dijo mi madre, que es algo que está en la Biblia, es algo bíblico, pero también creo que se ha usado incorrectamente en algunos espacios, digamos, como dicen, todo tiene que tener un orden, ¿verdad? Y tal vez se ha usado un poco de ese don o de ese espacio para tal vez mal uso, ¿verdad? O crear inclusive hasta la mala fama a nivel de la iglesia, ¿verdad? En ese tema específico. Y siento que otras denominaciones, como usted dice, lo han apartado más bien por ese mismo, creo que temor o ese mismo sentido de que las interpretaciones o el proceso que conlleva este don específico no se ejecuten de la forma correcta, ¿verdad? Correcto, casi que dio el estudio, hermano, ¿no? Con ese comentario. Sí, entonces terminemos. A ver, ahora vamos con el patriarca de la senda antigua. Vamos a ver con el hermano Martín. ¿Qué nos dice Martín? Bueno, yo considero que Dios ha dado dones a los hombres naturales y dones espirituales. Creo que lo que está escrito, ¿verdad? Es porque hay que verlo desde varios aspectos, ¿verdad? No solo enseñando, sino en su momento hubo un avivamiento
que obviamente a través de toda la palabra está estipulado, donde claramente se hacía notorio digamos, ¿cómo me explico? El exaltar en que los dones se movían fuertemente. Y con respecto al don de las lenguas, no era Sin embargo, Pablo nos habla muy claro cómo debe hacerse, digamos, cómo debe usarse ese don o cómo se debe manifestar. Entonces pienso que por ahí es donde debe ser que tener mucho cuidado, porque no nos podemos ir a los polos opuestos, ¿verdad? Y pienso que en eso, mayormente en nuestra forma de pensar pentecostal, sí yo reconozco que hemos visto en ese aspecto mucho, en algunos sectores, no en todos, tal vez un poco falta de orden, ¿verdad? Sin embargo, no podemos quitar que el don como tal se divino. Muy bien, lo que dice el hermano Martín también es importante, y todos yo creo que hemos concordado en un punto, ¿verdad? La mayoría, en que tiene que haber un balance, ¿verdad? No pueden haber extremos, todo extremo siempre es malo. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a leer 1 Corintios, leamos 1 Corintios 13, verso 8. 1 Corintios 13, verso 8. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Ahora pasemos a 1 Corintios 14, verso 1 en adelante, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Tenemos estos dos textos, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. Voy a leerles un comentario que hace William Barclay, que es un gran comentarista, muy conocido, y él nos dice así: este capítulo es muy difícil de entender porque trata de una experiencia que está fuera de la experiencia de muchos de nosotros. Pablo compara dos series de dones espirituales. En primer lugar, el hablar en lenguas. Este fenómeno era muy corriente en la iglesia primitiva. Una persona entraba en éxtasis y en ese estado fluía de su boca un torrente de sonidos que no correspondían a ninguna lengua conocida, al menos que se interpretara. Nadie tenía idea de lo que pudiera significar. Aunque nos parezca extraño a muchos de nosotros, en la iglesia primitiva era un don muy apreciado, pero tenía sus peligros. Por una parte, era algo anormal y se admiraba mucho, lo que hacía que la persona que lo poseía corriera el riesgo de caer en cierto orgullo espiritual, y por otra, el mismo deseo de poseerlo producía, por lo menos en algunos, una especie de autohipnotismo
que inducía a un hablar en lenguas totalmente falso. Entonces William Barclay nos viene a decir que hay dos peligros, ¿verdad? El poseer el don legítimo y hacer un don sobrenatural, porque la forma en que se manifiesta impresiona a otros. Entonces estábamos en el peligro de entrar en el orgullo, en la jactancia, en creerme que yo era muy espiritual y los demás no. Y los que no lo tenían lo deseaban tanto que a veces creía que lo tenían y lo que estaban haciendo era caer en un don falso, en un invento, en algo tal vez proveído por sus propias emociones, pero que no era el don de lenguas legítimo. Pero vamos a ver, en estos textos se pone las lenguas y las profecías. Se ponen juntos. Vamos primero a definir de una forma rápida qué son las profecías en estos textos. Entonces, como les dije, es un don paralelo. Lo podemos ver en el versículo 1 de 1 Corintios 14. Hay un paralelismo en esos dones. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El verso 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahí tenemos los dos dones que aparecen juntos en cuanto se usan para edificar la iglesia. Profecía viene del griego, que se compone, el vocablo griego se compone de dos palabras. Pro, que quiere decir delante, y femi, que quiere decir hablar. La palabra raíz tiene ese significado, hablar delante. Es decir, la profecía, ¿qué nos dice esto? Que la profecía no es necesariamente, ni tan siquiera primariamente, predicción. La profecía del Nuevo Testamento. La profecía del Nuevo Testamento no tiene en su primer significado, en su primer objetivo, predecir cosas. Haciendo un estudio de la profecía en el Nuevo Testamento. Así lo deja ver Mateo 26:67 y nos da un ejemplo. Como cuando estaban golpeando al maestro, él dice que entonces le escupieron el rostro. Mateo 26:67. Mateo 26:67 dice: entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en este sentido, profecía es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Jesucristo tenía los ojos tapados. Entonces, para que Jesús pudiera profetizar quién lo golpeó, él necesitaba algo que estuviera fuera de lo natural, porque naturalmente Jesús no podía saber quién lo estaba golpeando. Es decir, profecía es, en último momento, la proclamación de la voluntad de Dios, tanto si es con referencia al pasado, al presente o al futuro. Profetizar es, en dos platos, simplemente comunicar la voluntad del Señor, hablando bíblicamente. No es predicción. Y les voy a leer un ejemplo. Un ejemplo que encontramos en uno de los padres apostólicos, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue discípulo de Pablo, de Pedro y de Juan. Entonces el hombre conocía todo de primera mano. Y en la carta que San Ignacio de Antioquía escribió a los de Filadelfia, en el capítulo 7, en el capítulo 7, del verso 1 en adelante, les voy a leer para que ustedes vean lo que dice la epístola de San Ignacio a los filadelfianos. Dice así: recordemos que estos son libros, no son inspirados, pero son libros históricamente verdaderos, que nos comunican el actuar o la forma en que la iglesia antigua se manejaba. Y dice así: porque aun cuando ciertas personas
han deseado engañarme según la carne, con todo el Espíritu no es engañado, siendo de Dios, porque sabe de dónde viene y a dónde va y escudriña las cosas escondidas. Porque cuando estuve entre vosotros, clamé, hablé en voz alta con la voz propia de Dios. Prestad atención al obispo, al presbítero y a los diáconos. Pese a ello, habían algunos que sospechaban que yo decía esto porque conocía de antemano la división de algunas personas. Es decir, cuando él dijo esto, que tenía que sujetarse al obispo, al presbiterio y a los diáconos, muchos dijeron, no, ya le fueron con el chisme, que aquí somos unos rebeldes y ahora nos viene a tirar estas indirectas. Y San Ignacio dice que él no entendía, que él no sabía nada. Y sigue diciendo, pero aquel por quien estoy atado me es testigo de que no lo supe por medio de carne de hombre. Fue la predicación del Espíritu que hablaba de esta forma. ¿Cuál fue la profecía que él dio? Esta. No hagáis nada sin el obispo, mantened vuestra carne como un templo de Dios, armad la unión, evitad las divisiones, sed imitadores de Jesucristo, como él mismo lo era del Padre. Entonces, San Ignacio de Antioquía, mientras estaba predicando en la iglesia, o estaba escribiendo a la iglesia, él dijo esto. Y fue una forma de dar a ver el problema que se estaba dando en la iglesia de los filadelfianos. Él no dijo, él no entró en un trance, él no puso los ojos en blanco, él no empezó con movimientos espasmódicos, él no empezó a brincar, no empezó a remolinear, no empezó a hacer nada de eso. Simplemente, él tampoco dijo, así dice el Señor. Pues no, él simplemente expresó la voluntad de Dios para la iglesia de Filadelfia en cuanto a un problema que la iglesia de Filadelfia estaba teniendo, que él no sabía. Eso en nuestros días es lo que entendemos por profecía o revelación o la, como usted quiera llamarlo, pero entra dentro de la categoría de profecía, porque, como les acabo de decir, profecía no es otra cosa más que expresar cuál es la voluntad de Dios para el pueblo. Y la voluntad de Dios para el pueblo de los filadelfianos era que ellos se sujetaran al obispo, a los presbíteros y a los diáconos. Entonces, hermanos, debemos ser honestos con nuestra forma de entender la profecía, de lo que es la profecía. Es decir, la profecía del Nuevo Testamento no es predicción, es la manifestación de la voluntad de Dios para el pueblo. Sea que Dios revele algo, que un ejemplo, que digamos que aquí en la iglesia Senda Antigua, Dios a través de un hermano que tenga el don, venga y diga, Iglesia Senda Antigua, el Señor quiere que ustedes hagan esto y esto y esto, por esto y esto y esto. Eso, siguiendo el estándar del sentido de la palabra profecía y el estándar del sentido del Nuevo Testamento, eso sería una profecía dentro de la iglesia Senda Antigua si la llegaran a dar. No es predicción, no es saber qué va a pasar en el futuro y que vengan y nos lo digan. Eso es el sentido de profecía en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, a veces nosotros nos dejamos llevar un poco por las emociones o por lo que vemos en otros lados o por lo que otros hacen, pero recordemos que si nosotros queremos ser una iglesia bíblica, debemos tener como nuestra guía, nuestro fundamento, la palabra del Señor. Amén, hermano. En Hechos habla sobre un derramamiento del Espíritu y las nuevas lenguas que hablaron. Ajá. Se refiere a otro, o no es el don directamente que se está hablando en Corintios, sino que pasó ahí, fue un derramamiento del Espíritu, dice que hablaron en nuevas lenguas. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que eran idiomas, porque dice que todos los que estaban ahí de las diferentes ciudades
dice, los escuchaban oír en el idioma en el que habían nacido, dice la Escritura. Entonces no eran lenguas como las que hablamos, como las que menciona 1 Corintios 14, que dice que son, como lo acabamos de Lenguaje leer, extraño, en lengua extraña, correcto. que no conocido. Es correcto. Son diferentes manifestaciones. Pero vamos a seguir. Para que vaya quedando más claro. No quiero que me vean como un hereje, ¿verdad? Es decir, simplemente estamos poniendo sobre los puntos sobre las IES. El don de profecía existe, pero no es, el don de profecía no es lo que vemos muchas veces en el tele, en canales cristianos o vemos en otros lados, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de los profetas en el Nuevo Testamento según 1 Corintios 14? ¿Cuántos han leído 1 Corintios 14 alguna vez? ¿Verdad? La edificación de la iglesia. Amén. La hermana se me adelanta siempre. La hermana, perfecto. ¿Cuál es el propósito? Primero, según 1 Corintios 14:3, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuál es el fin de la profecía? Del don de la profecía dentro de la iglesia: edificación, exhortación y consolación. Entonces, una profecía dentro de la iglesia senda antigua que no edifique, que no exhorte y que no consuele, no es profecía. Esto es un parámetro, un estándar que debemos mantener para saber cuándo una profecía es de Dios y cuándo no. Segundo, el verso 24, 1 Corintios 14:24 dice: mas si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con nosotros. Entonces la profecía tiene como segundo objetivo dentro de la iglesia, dice, manifestar lo oculto del corazón de los incrédulos, para que Él venga a los pies del Señor. Entonces, hermano, tenemos claro cuál es el propósito de las profecías dentro de la iglesia, ¿verdad? Consolación, edificación, exhortación, y en los incrédulos manifestar lo que hay en su corazón para traerlo al arrepentimiento a los pies de Jesús. Eso es todo el fin de la profecía, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Esto nada más quería aclararlo para poder hacer una diferenciación entre las lenguas y el don de la profecía, porque a veces, al menos yo inicié en una iglesia pentecostal de esas bravas, y ahí todas las profecías eran en lenguas. Entonces no había separación de dones, era un enredo de dones. Pero vamos a ir viendo. Entonces, hermanos, teniendo claro esto, vamos a ver las lenguas ya precisamente. Las lenguas, en el verso 2 de 1 Corintios, podemos ver, de 1 Corintios 14, podemos ver que las lenguas se dirigen a Dios y no a las personas. ¿A quién van dirigidas las lenguas? A Dios, no a las personas. Entonces, usted a mí no me tiene que hablar en lenguas. No necesito oírlas. Segundo, el que practica el don de lenguas puede que esté enriqueciendo su propia experiencia espiritual. Es decir, el don de lenguas es para mi crecimiento espiritual, no para el crecimiento espiritual de Esteban ni de Roberto. Si yo hablo en lenguas es para mi crecimiento espiritual. El don de lenguas no reporta ningún beneficio a las almas de los demás miembros, porque a estos les resulta, según el verso 17, 1 Corintios 14, inteligible. Es decir, él no puede entenderlas. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Sí. Si no están de acuerdo, me levantan la mano, ¿ok? Amén, hermano Martín. Sí, hay una cosa que digamos tal vez no me queda así como muy claro.
muy clara, Amén. pero entiendo el fondo. Eso sí, Amén. sí entiendo que la Biblia dice que todo tiene que hacerse con orden y con decencia. Amén. Pero que justamente, digamos, el 1 Corintios 1:27 dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 importuno y uno interprete. ¿Verdad? Esa es la... es decir, lo que trato de dar a entender es que cuesta mucho, digamos, discernir cuándo es la profecía, o en este caso la lengua, porque en el fondo yo creo que al final, pues, sea de la manera que sea Dios o sea los hombres, digamos, desde una perspectiva, profecía o lengua, lo más importante es que es para edificarse. Y hay algo muy, muy importante. Yo pienso aquí en donde algunas iglesias que yo respeto, donde se dan a los bangos. Amén, amén. Digamos en 14:89 dice: así que, hermanos, procurad profetizar, y aquí viene el punto, y no impidáis hablar en lengua, ¿verdad? Amén. Y es donde yo rescato y dice: pero hágase todo decente y con orden. Amén. Lo digo a manera de experiencia. Hace muchos años atrás, yo pasé esa experiencia que una hermana hablaba lenguas, pero a mí, personalmente, a mí me inquietaba la manera en que ella hablaba la lengua, que a mí no me da testimonio, y siempre he creído y he hablado con personas que tienen ese don que sí es importante orar para que haya una persona que interprete, o si no, en su defecto, si no lo hay, pues que como dice la misma palabra, que las hable ahí en secreto, ¿verdad? Y si Dios le está dando una palabra, pues que la dé por el don profético. Porque la mayoría de personas que hablan en lenguas, a mí como que se les desarrolla ese don de profecía. profético, como que va de la mano. Entonces vieras que en esa oportunidad, a los que estábamos liderando ahí nos pareció esa lengua, y fuimos hablamos con la hermana. Y la hermana se enojó y dijo que eso era el diablo, que esto, porque nosotros le decíamos que nosotros no, y siempre eran las mismas palabras, y esas eran todos los días, pero lo que más bien hacía era eso, salirse del orden, y lo que usted habló del exaltamiento. Entonces yo pienso que en esto, cómo hay que pedir guía al Espíritu Santo realmente, y en este caso para los pastores. ¿Por qué quiero esta aclaración? Y tal vez me gustaría ver el punto de vista suyo como maestro. Por ejemplo, la Biblia habla de los 5 ministerios, entre esos está pero también lo habla como un profético. Pero hoy en estos tiempos pareciera que el profeta manda más que el pastor, y como que la gente escucha más al profeta que al pastor. Entonces yo pienso que sí, hemos caído en algunos lugares como en ese, pero sí, digamos, la inquietud mía es que qué difícil es discernir, porque una persona, por lo menos yo lo he vivido, se mueve ese don de lenguas, y tal vez está hablando de lenguas, pero en un momento dice: así dice el Señor, pero yo lo reconozco que es una profecía. Entonces como decirlo, como que a veces eso va como muy, muy de la mano. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que muchos profetas, que se dicen ser profetas, simple y sencillamente dicen: varón, tengo una palabra, ¿verdad? Pero así mismo uno se pone a pensar, bueno, no hay como señales en estos tiempos, tanto que se habla de eso, y no se les ve testimonio, y inclusive hasta se atreven a hablar cosas que no están, digamos, ni siquiera con una base, con un fundamento bíblico. Entonces, básicamente esa era la... Robertito, usted me podría buscar ahí lo de los 5 ministerios en Efesios. Creo que en cuanto a lo que dice el hermano Martín, vea lo que dice. Verso 26, 1 Corintios 14. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice: hágase todo para edificación.
Es decir, que si hay lengua, hay profecía, haya lo que se haga debe ser para edificación. Ahora vamos al 27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, o a lo más, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y vea lo que dice el 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, el que hablaba en lenguas, si no hay intérprete, o si hubiera intérprete, ¿para quién está hablando? Para sí mismo y para Dios. Lo que Pablo nos dice con estos textos es de que si van a hablar en lenguas en la iglesia, que por favor interpreten. Porque él dice, porque si no hay quien interprete, lo que él está diciendo para mí van a ser simplemente sonidos sin sentido. Y en la iglesia tiene que haber un orden, y eso sería un desorden. Pero si vemos el sentido de estos textos 26 y 27 es de que si habla en lenguas que interprete para saber qué está diciendo, y si no, cállese. Porque al fin y al cabo, él está hablando para sí mismo y para Dios. ¿Me entiende? Entonces, el que haya un intérprete no quiere decir que las lenguas que se está hablando sea un mensaje para la iglesia, sino que Pablo dice que cuando se hable en lenguas, que por favor interprete para saber qué está diciendo. Porque si entra un incrédulo, dice, y lo oye hablando en lenguas y no entiende nada, ¿qué va a decir? Que están locos. Hermano, qué difícil esto porque, bueno, en mucho tiempo, como usted lo dice, en el tiempo de los 80, cuando uno estaba en la iglesia se daban muchos dones. Pero hoy en día, lamentablemente, por la misma situación, la gente no se cree en esos dones y no se da, y entonces la iglesia no se edifica como tal vez Dios quiera, y tal vez hay dones, pero la gente a veces por el mismo excepticismo de la iglesia, del pastor, de los miembros, entonces muchas veces porque no se cree, entonces escuchan tal vez a una persona hablando en lenguas y dicen, no, y no dejan que el espíritu fluya. Es lo que la palabra del Señor Pablo dice, yo deseara que todos hablaran en lenguas y todos profetizaran para edificar la iglesia, para edificación de la iglesia. Inclusive más ahí en el capítulo 14 viene hablando también de lo que se desarrolla el don de la ciencia, el don de la interpretación y todo eso. Entonces creo que es un don que se ha adormecido mucho en la iglesia, lamentablemente por las mismas situaciones que venimos hablando, porque hubo un tiempo que sí, no se daba en el orden que se debiera dar, pero que es necesario estar presente en la iglesia, sí es necesario, porque todo es para edificación, y para, como dice la palabra, para don de ciencia, cuando ven un incrédulo y se le pueda utilizar, bueno, se produce en ese momento el don de la ciencia, que es donde uno se da a conocer Dios en la condición de la persona, ¿verdad? Lo que pasa, hermanos, ¿sabe qué es lo que ha influido mucho? En que la mayoría de cristianos hoy en día se adoctrinan en YouTube, escuchando a cualquier predicador. Y los reformados, que son como decir los que vienen de la línea calvinista, son cesacionistas. Ellos dicen que los dones desaparecieron cuando se terminó de escribir la Biblia, y ya cuando se completó el canon los dones cesaron y ya no existen más. Entonces YouTube ha adoctrinado tanto a la gente que ya ahora la Santa Biblia se llama Santa YouTube, y lo que YouTube diga es verdad y lo que la Biblia diga no. Tal vez en YouTube esos predicadores usan la Biblia y, sí, ve lo que dice el texto, pero nosotros no estudiamos ese tema a conciencia. No sacamos nuestro tiempo para ver si lo que dicen en YouTube es así o no. Porque nuestra regla, lo que guía nuestros pasos es la Escritura, la palabra de Dios.
no es ni Calvino, no es ni Spurgeon, no es ni MacArthur, no es ni Paul Washer, no son nadie de esos, que son los predicadores famosos del momento. No, es lo que dice la Escritura. Porque ellos son hombres igual que nosotros, y al igual que nosotros se equivocan y hacen cosas que no están bien, y dicen cosas que no están bien, etcétera, etcétera. Entonces, para ir seguro vamos a lo que la Escritura dice, y Dios nos ha puesto a nosotros una mente, un cerebro, para que podamos razonar y entre todos como iglesia llegar a una conclusión. ¿Verdad? Ahora, léame Robertito, ¿qué dice Efesios? Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se menciona ahí los profetas. Sí. Léalo otra vez, papá. Dice, a otros profetas. Léalo todo otra vez. Ok. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Eso, hermano, hay una gran cantidad de, digamos, hay escuelas, dos tipos de escuelas. Los que consideran que los profetas no es un ministerio como tal, sino más bien un don. Y hay otros que dicen que sí es un ministerio. Pero si nosotros vemos a través del desarrollo del libro de los Hechos y de los padres apostólicos, como en este caso las cartas de San Ignacio, vemos que los profetas no se entran en un nivel de autoridad dentro de la iglesia. O sea, no se mencionan continuamente. Entonces de ahí es que muchos exégetas, muchos intérpretes dicen que los profetas no están dentro de la misma autoridad que por ejemplo, el apóstol, el maestro y el pastor. Eso es un tema que está dividido en dos corrientes. Yo le voy a dar mi punto de vista, por lo que yo he estudiado, que yo creo que los profetas, hermanos, están en un rango más bajo que los pastores, que los evangelistas y que los maestros. Porque hay algo en la iglesia que se llama dogmática. ¿Qué es lo que ha creído la iglesia o cómo se ha desarrollado eso dentro de la historia de la iglesia? Y nunca un profeta ha tenido una autoridad igual a la de un pastor. Nunca. En la historia de la iglesia nunca. Entonces ahí podríamos interpretar que no se está hablando de un ministerio, sino de un don que metió Pablo junto con los demás ahí. Pero ya eso es cuestión de que nuestro punto de vista de lo que nosotros interpretemos. Pero al fin y al cabo, a la hora de llegar no es determinante para el funcionamiento de la iglesia. Recuerdo cuando Canal 7 hizo aquella entrevista de las iglesias grandes en Costa Rica, ¿se acuerda? Hace muchos años, que salió un pastor de una iglesia en Moravia y le preguntaron que qué era un apóstol. Y él dijo, un apóstol es algo más que ser un simple pastor. Qué tristeza escuchar eso, ¿eh? Un simple pastor. Cuando los pastores son los que tienen que dar cuenta ante Dios por las almas, ¿verdad? Del rebaño, de la iglesia. Sí, está revelado en Apocalipsis porque le habló a las 7 iglesias, le habló a los ángeles, ¿verdad? Que eran los pastores. Y los apóstoles, como muchos se presentan hoy en día, nada que ver con lo que la Biblia enseña. Apóstoles, como los que encontramos en Hechos, son solo 12. Y punto. Los demás, los apóstoles de hoy en día, no sé por qué se llaman apóstoles, deberían llamarse misioneros, que viene siendo como el similar. Misioneros, ¿verdad? Pero bendito Dios. Seguimos, hermano. Yo le tengo una pregunta. Amén, amén. Vamos a ver, según lo que aquí está exponiendo Pablo, dice que las lenguas se dirigen a Dios y no a las personas, ¿verdad? Que la práctica de este don puede que esté enriqueciendo la propia experiencia espiritual de la persona que está hablando en lenguas, ¿verdad?
y que básicamente no reporta o no da ningún beneficio a las almas o a los demás miembros, ¿verdad? Ajá. Porque esta les resulta intangible, ¿verdad? Ajá. Entonces, si eso es así, digamos, si esto es algo que se dirige a Dios, si es básicamente algo de la propia experiencia individual y no es normalmente como usted dice, una profecía, ¿verdad? ¿Por qué la usan? Y mi hermano, eso es una muy buena pregunta. ¿Ah? Porque A ver, suave, para terminar porque inclusive aquí en 1 Corintios 19 dice, pero la iglesia prefiere hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. O sea, si es ese pensamiento y no aporta un valor a la experiencia, entonces ¿por qué utilizar eso? Yo no voy a hacer el comentario para que el hermano Martín dé su comentario. Yo creo a lo que encontramos en 1 Corintios 14 que en las lenguas hay un beneficio, un crecimiento personal solamente. Por eso no debe hablarse en lenguas en la iglesia, porque como usted bien lo acaba de decir y lo leyó, no es de beneficio para los demás porque quedan sin entendimiento. Entonces, sí es importante porque hay un crecimiento espiritual personal, pero hablarlo en la iglesia, como dice Pablo, no tiene ningún sentido. Martín. Sí, bueno, Pero, voy a dividir dos puntos. Uno de lo que usted está hablando, referente a lo de los profetas. Obviamente hay escuelas y uno las respeta. Y bueno, y es el pleito siempre de... Pero en realidad, digamos, cuando uno empieza a leer Efesios 4, hay algo que tal vez hoy siempre nos ha costado entender. Y es lo que a todos nos cuesta, la unidad del Espíritu. Dios instituyó todos estos ministerios, como usted bien lo dijo ahora, para no exaltar uno sobre otro, sino que cada uno tuviera una función, como lo tiene nuestros oídos, nuestros ojos, todos están unidos y todos producen un propósito de darnos vida, de escuchar y los sentidos naturales, ¿verdad? Para más o menos darlo a entender. Pienso que en esa área lo que ha pasado es que la gente, por intereses personales durante toda nuestra historia, pues ha querido levantar esos títulos, pero nunca ha sido la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces me atrevo a decir que hasta le venden una idea a alguien importante, de los mal llamados, ¿verdad? Esa gente importante, y pienso que le tratan de vender en YouTube y en otras esas ideas, pero delante del Señor, no es tanto el pastor más grande que un apóstol como lo es un apóstol a un maestro. Pienso que cada uno nos tenemos que contextualizar en el trabajo que cada uno el Señor nos ha dado. Eso por un lado. Respecto a lo de la lengua, yo nada más voy a decirle algo. No es lo mismo, digamos en este caso, solo exponer, digamos, lo que es la palabra y el criterio, sino también la experiencia vivida. Yo he creído, tal vez no, es una opinión personal mía, de que si hay un testigo presencial de todos los hechos que han sucedido durante toda la historia, ha sido justamente el libro de los Hechos. O yo más bien lo llamaría los hechos, como a veces se les suele decir, los hechos del Espíritu Santo. Nosotros no vemos ese libro jamás sellarse, sino que yo creo personalmente que ese libro se va a sellar hasta que venga Cristo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, a través de toda la palabra y en vivencias personales, nos sigue comunicando, nos sigue hablando, porque Él es una persona, una persona activa, no es una fuerza, una persona activa que está con nosotros hasta el fin. Entonces, por experiencia propia lo digo, que cuando uno ha caído en esos amores con el Espíritu Santo, fluyen de uno algo que no es tradicional,
no viene con una dosis de que a uno lo escuchen, sino que es como es como cuando se rompe una presa y usted simplemente no lo puede detener. Es decir, porque como que esa experiencia le toma a usted sus sentidos y muchas veces uno ni es consciente. Y bueno, a veces suele haber un intérprete, ¿verdad? Porque esas experiencias yo sí las he vivido y puedo testificar que han sido muy, muy puras. También como he encontrado gente diferente, ¿verdad? Sin embargo, yo lo único que puedo decir es que sin el afán de ofender a nadie, creo que no es lo mismo desarrollarse en una universidad y gloria a Dios para las universidades que enseñan todo este montón de... Yo no he llegado a un título de teólogo, pero sí me he preocupado por la otra parte, de aprender del Espíritu sin dejar el estudio, ¿verdad? Obviamente, tampoco estamos hablando de ignorancia, pero yo anhelo todos los días celosamente llegar a tener esas experiencias donde literalmente el Señor a uno le habla, y a veces hay lenguas que llegan a uno a exaltar al Señor en lenguas, pero siempre defiendo eso, ¿verdad? De que a veces uno debe tener mucho cuidado en el desorden. Y también digo que hubo una persona que fue muy crítica en la palabra de Dios, como fue el rey David, cuando empezó a danzar casi desnudo, totalmente exaltado y alabando a Dios, que hasta una mujer casi que lo maldijo, ¿verdad? Y bueno, el producto de todo eso. Entonces yo pienso que en eso nosotros, como siervos de Dios, por lo menos en los que le damos libertad a eso, pero también somos conscientes de que a veces hay que ponerle freno, debemos entender que en estos tiempos, por lo menos los que hemos tenido esas experiencias, no le debemos poner freno. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de crear un orden, ¿verdad? En eso. Pero yo sí soy fielmente defensor de las lenguas, de las profecías, y lo digo porque personalmente yo lo he vivido en el pasado, y no tanto en esos tiempos, pero sí. No es algo que se alcanza cada rato, no es un asunto que es diario, sino que son momentos donde viene como cuando se rompe una presa, por decirlo de esa manera. Y sí, y uno debe mantenerse humilde y sencillo, porque como usted lo ve, a veces el diablo tiende a uno a querer exaltarlo, ¿verdad? Entonces es muy delicado esos dones. Amén. Amén, maravilla. Pero nada más para referirme a lo del hermano Martín. En esto, hermano, en las experiencias personales, ya un ejemplo, si yo digo, hermanos, yo tuve una experiencia personal, entonces es algo, por eso se llama experiencia personal, porque fue algo muy mío, ¿verdad? Tal vez usted no esté de acuerdo, pero fue mi experiencia. Entonces se vuelve algo subjetivo, ¿verdad? Algo de cada quien. Entonces yo no podría venir y decir, Martín, usted, eso no es así. O nadie podría venir y decirme a mí, no, hermano, su experiencia es falsa, porque solo yo sé si es falso o no. Yo solo sé si fue verdadera o no, solo yo sé. Pero por eso, hermano, tenemos que recurrir a lo que la Escritura enseña. Y el apóstol Pablo dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, poniéndolo en el contexto del orden, ¿verdad? Entonces, Pablo viene y dice que en la iglesia no se debe hablar en lenguas, a menos que se interprete. Entonces, si yo tengo el don de lenguas y sé que no hay intérprete, ese espíritu debe estar sujeto a mí, y yo debo controlarme y no hablar en lenguas para seguir el orden que el apóstol Pablo da. Aunque yo sé en mi experiencia que yo tengo el don de lenguas. Pero para mantener un orden y apegarnos a lo que la Escritura enseña, debiéramos sí ser conscientes de que debemos mantener ese orden establecido por el apóstol, ¿verdad? En cuanto a 1 Corintios 14. Pero yo nunca jamás voy a cuestionar la experiencia de otro.
como el hermano Martín dice, en su experiencia, él ha vivido eso y yo jamás voy a criticar eso, porque yo he tenido experiencias y sé que son reales, y si alguien me las viene a criticar, yo lo voy a ignorar porque sé que fueron reales. Pero a nivel de iglesia, a nivel de congregación, el apóstol Pablo sí nos manda a tener cierto orden, ¿verdad? Y yo creo que sería bueno seguirlo, por aquello, digo yo. Hermana Ligia, que estaba. Perdone, nada más voy a dar un... Usted, creo que Pablo habla de que las lenguas son importantes también porque a través de las lenguas viene la interpretación y la profecía. ¿Cómo se va a dar cuenta uno en la iglesia si hay don de profecía, si se manifiestan esos dones y dice que las lenguas son para la profecía, la interpretación son para los incrédulos, para que ellos puedan creer y reconocer y conocer lo que hay en el corazón de ellos? Y yo me pongo a pensar cómo se va a edificar, es decir, cómo vamos a conocer realmente si hay don de profecía, si hay interpretación, si no se practica la lengua. Pablo dice en el 14:18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Si él viene hablando de este texto es porque él tenía la experiencia de hablar en lenguas. Y sabemos que las lenguas son para edificación de uno mismo, para edificación porque son para hablar en el espíritu, no con el entendimiento, como lo viene diciendo Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y sabemos que en la iglesia se tiene que adorar y hablar con entendimiento. No podemos orar a Dios sin entendimiento por medio de las lenguas porque no estamos entendiendo, pero el espíritu es el que está con Dios hablando. Pero también la profecía, ¿cómo voy a entender yo si hay interpretación, si alguien que habla en lenguas, si no se da el espacio o si no se da la oportunidad en la iglesia para que esos dones se desarrollen? Entonces, eso es lo que yo digo ahora, son para edificación, como dice usted, es dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia, digamos, o en lo personal, es bueno que uno pueda hablar en lenguas porque es una forma de edificación hacia uno mismo. Las lenguas, hermana, como leímos el texto y como usted bien dijo, es para mi propia edificación, ¿verdad? Las profecías, dice Pablo, que si hay un incrédulo a través de las profecías, a través de ese don, que no es predicción, dice que el corazón del incrédulo es expuesto para traerlo a Dios. De la mano, los dos. Sí, o sea, son paralelos, Pablo los menciona paralelamente, porque en 1 Corintios se estaba dando eso, de que se hablaban lenguas y la gente no sabía qué estaba diciendo, pero las lenguas dentro de la iglesia existen. El hermano Roberto puede tener el don de lenguas, pero aquí nunca lo vimos hablando, porque es que según 1 Corintios no tiene por qué hablarlas en la iglesia, a menos que haya alguien que interprete, para saber qué está diciendo. Pero es para, como dice 1 Corintios, es para uso personal, no para uso congregacional. Sí, yo quería aportar 4 puntitos, nada más para que el hermano siga porque debemos avanzar. Creo que hay algo importante. En el versículo 39, Pablo dice, no impidan que en la iglesia se hable lenguas. Eso es importantísimo. 2, en el 40 nos dice que todo se debe hacer con orden y decentemente. En el 4 dice que el don es para edificación personal. Sin embargo, en el 5, en la última parte, nos dice que la iglesia sí puede recibir edificación, siempre y cuando haya un intérprete. Si no hay intérprete, que la persona lo haga ahí en su estado íntimo. Y en el 23 nos aclara el asunto. En la iglesia de Corintios todos estaban hablando en lenguas al mismo tiempo. Entonces lo que había era un desorden. De hecho. Entonces Pablo lo que viene es a educarlos. Correcto. Si no hay intérprete, no hables delante de la congregación. Y si hay intérprete, sea 1, 2 y a lo más 3. Pero no impide.
Pues, hermanos, sí. Amén. No haga las 9. Sí, Es correcto. Por eso Pablo dice que si hay intérprete, está bien, para que la iglesia, recordemos que el sentido es que la iglesia debe entender, debe tener entendimiento de lo que se está diciendo. Si no hay intérprete, la iglesia no va a entender nunca nada. Entonces dice, haga silencio, dice, y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, es algo entre él y Dios nada más. La edificación yo creo que está, hermanos, en el entendimiento, como bien dice Roberto. Si hay intérprete, hay edificación para la iglesia, porque la iglesia, veamos el contexto, Pablo está hablando de que tiene que haber entendimiento. Entonces, cuando la iglesia entiende lo que el hermano está diciendo en lenguas, la iglesia recibe edificación porque está entendiendo lo que el hermano está hablando. Pero si no está entendiendo, dice, mejor cállese y siga hablando usted y Dios. ¿Me entiende? Lo que, hermana, vea, tenemos que ser sinceros. Seamos sinceros con nosotros mismos. El don de lenguas, al menos yo se lo digo porque yo crecí en una iglesia pentecostal de Hueso Colorado, Practicado, es algo a lo que no se le ha dado el orden necesario. de hecho. No se le ha dado el orden. Y nosotros hemos crecido dentro de ese no orden y hemos crecido tal vez considerándolo como algo normal, pero no es normal. Sí, no. Entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No estamos diciendo que el don de lengua no existe. Lo que estamos diciendo es que se tiene que hacer en el orden establecido en la palabra de Dios. Eso es todo. El don de lenguas existe. Yo creo en el don de lenguas. Pero el orden se debe dar en la iglesia, es lo que yo digo. Es decir, lo que yo digo es que no se puede limitar a no tomarlo en cuenta porque ¿cómo va a haber interpretación si no hay lenguas? Es decir, si un hermano habla en lenguas, ¿cómo va a haber una interpretación? Se lo voy a poner así, hermana. Si usted está aquí y usted siente hablar en lenguas y usted habla en lenguas y nadie interpretó, no lo vuelva a hacer. Ujú, no está, eso sí estoy seguro. ¿Verdad? Eso sí. Pablo dice que no se impida, pero como dijo Robertito, siempre y cuando no se impida si hay intérprete. Pero si no hay, Y si no hay intérprete, se aparte y lo haga él personal. personal con Que va a ser correcto. bien edificado. Mano, Es una Amén. bendición. yo sé que está ya, Sí. las preguntas, pero ahí por que la tenga ahí, digamos. El tema de lenguas, eso viene desde el Antiguo Testamento o dónde se originó, porque, bueno, yo hasta lo que tengo entendido, Jesús no habló en lenguas, ¿verdad? Entonces, lo que yo me pongo a pensar es si nuestra mayor fuente principal no es que esté yéndome a un lado y a otro, yo respeto a los dos bandos, yo eso sí, pero vamos a ver, yo me voy también a quien es nuestro modelo, ¿verdad? De si no fue Jesús en su palabra, o no sé, por eso te digo la pregunta, si vienes del Antiguo Testamento, ¿dónde se originó esta, por así decirlo, don del Espíritu, ¿verdad? Porque si Jesús no lo mostró, ¿verdad? En su estado acá en la tierra, ¿verdad? O si en el Antiguo Testamento ya se mantenía una costumbre de estas, y no sé, esa es como la pregunta, a ver de dónde se originó o dónde salió. Jesús no habló en lenguas, pero sí habló de las lenguas. Ok. Y tal vez Robertito, que es el más carga aquí, lo puede encontrar. Ok. El Señor Jesucristo en Marcos 16, 17 dijo lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El primero que nos anunció de que iba a haber un don de lenguas fue el Señor Jesús. Hasta ahí fue donde se empezó a... Se empezó. Correcto. Es que el don de lenguas era propio para la iglesia. En los hechos. Hasta que Es vino el correcto. Espíritu Santo, se manifestó. Correcto. Dice que Es una dio manifestación. dones a los hombres, ¿verdad? Y Y no la tiene que iglesia ver está nada con llena. el bautismo del Espíritu Santo, como es.
Eso, hermano, Ese ese es otro tema hay tema. que desarrollarlo. Ese es pero- otro sí. tema. El problema es, hermanos, cuando el problema es hacer doctrina, hacer como decir una imposición. Sí. Esto tiene que ser así, si no es así, no. Sí, correcto. Hasta tomando textos aislados, por eso la Biblia se interpreta sola, es decir, para desarrollar una doctrina dentro de la iglesia, tenemos que tomar un texto y cortejarlo con otros textos más que nos den todo el cuerpo necesario para uno poder desarrollar eso. Tema pendiente. Vamos a dar chance al hermano. Ya no Es un tema que es bastante amplio. Tengo una duda respecto a lo que, separando lo que es las lenguas que dicen que nos edifican a nosotros mismos y edificamos a Dios, y la lengua profética, por así llamarlo, que es cuando es el antes de lo cuando Dios va a hablar. Si es una persona que evidentemente Dios la usa para hablarle al pueblo, ¿verdad? Es el instrumento que Dios usa. Inicia en ese proceso en el que hablan lenguas, ¿verdad? Que todos conocemos, y quiere una palabra, al no haber intérprete y esa misma persona lo dice, o sea, La misma persona lo interpreta, ¿es válido o no es válido? Conforme vayamos avanzando, vamos a ver, hermano, que la lengua y la profecía son dos cosas diferentes. Es decir, las lenguas no es profecía. Y lo vamos a ir viendo. Ok, ¿puedo seguir? Sí, a mí. Quiero responderle a Estevita la pregunta y a José otra. Dice en 1 Corintios 14, 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Entonces, También se le da la opción de que si pide en oración interpretarla, recibe lo que es la revelación. Y con respecto también a lo que dijo Josué, que si en el Antiguo Testamento había una profecía en Isaías 28:11, donde se le decía al pueblo que cuando oyeran hablar en lenguas a los gentiles, era una señal de que el Señor los había dejado y se había ido hacia los gentiles. Por eso aquí mismo en 1 Corintios 28:11, por eso aquí mismo en Corintios 14:21 dice lo siguiente: en la ley está escrito, decía Pablo hablando de este tema, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y entonces en Hechos 2, cuando ven a los judíos hablando en las lenguas nativas de los otros judíos que estaban ahí en su propia lengua, para ellos fue una super señal. Que lo que estaba pasando. Cumplimiento del de la cumplimiento profecía. Cuando escucharon... Hablar en lengua. Decía, Amén. Sí, es la hermana también. Quería- Sí. adelante, lleva. Yo quiero hacer este aporte. No, Uno entiende que la lengua es un don del Espíritu Santo y al sometimiento a esa persona es desarrollada. Lo que me inquieta a mí es que uno ha visto que a veces se usan o se han usado, ¿verdad?, para liberación de una persona, digamos, o para guerra espiritual. La pregunta es, lo que dice en Corintios, uno no puede, digamos, siento yo, ¿verdad?, que uno no puede agarrar todo solo para la edificación. Yo creo que las lenguas, ¿verdad?, a mi criterio, están también para la guerra espiritual, no tanto para edificación, sino más que todo para guerra espiritual. ¿Edificación de quién? Suya. O sea, personal, sino Ok. que yo lo que lo veo así, para guerra espiritual, no tanto para edificación personal, porque las personas que están, digamos, más sometidas a Dios, digamos, o llevan una vida más consagrada, siento yo que las usan para guerra espiritual.
si una persona, digamos, que está espiritualmente no tan, ¿cómo le digo? Como, no tan conectada, pues, No tan consagrado. o no tan consagrada, yo siento que si las habla, ¿verdad? Es solo palabras vacías, porque no es un, a no ser que, como dice, que sea una palabra dada para la iglesia, ¿verdad? Pero es lo que yo pienso. Y siento que no es así como decir que solo edificación, ¿verdad? ¿Puedo opinar? Yo creo que hay tres cositas importantes. Uno, que lo que yo está contando, ¿verdad? Que es lo que ella ha vivido y ha visto, es la práctica dentro de las iglesias. Y lo que en esta noche, digamos, Gerardo nos quiere compartir es el consejo bíblico, que es muy diferente. Una cosa es la práctica o el hábito y otro es el consejo bíblico. Y tres, siempre cuando hay un ministerio de liberación, una de las cosas que se recomienda es precisamente no hablar en lenguas. Porque con lo que se está tratando es un asunto muy difícil. Entonces, nada más eso quería contar. Es lo que se recomienda. Sí, lo que, como les dije ahora, o sea, nosotros debemos ser sinceros, y entender, o sea, nuestras experiencias, como dije ahora, son muy nuestras. Y si usted ha tenido una experiencia y para usted fue válida, nadie tiene derecho a cuestionarla. Pero al fin y al cabo fue su propia experiencia. Pero a la hora de llevarlo a la congregación, recordemos que 1 Corintios está en el contexto de una congregación. Lo que nos aconseja Pablo es eso. Uno, que haya intérprete, y si no hay, mejor no hable. Y las lenguas, según 1 Corintios 14, son totalmente cosa aparte de lo que son las profecías. Entonces, yo, por lo que yo he estudiado, le voy a dar lo que yo creo, ¿verdad? Es que una profecía dada en lenguas es totalmente anti 1 Corintios 14. O sea, no es lo que 1 Corintios 14 enseña. Porque ahora que desarrollemos el tema, vamos a ver que el don, como se fue desarrollando, nunca estuvo relacionado, el don de lenguas nunca estuvo relacionado con la profecía. Y debemos ser humildes y reconocer que a nivel de la iglesia, en la historia, se ha muy mal usado el don de lenguas. Y hemos crecido o hemos vivido viendo eso como algo normal, y no es algo normal. Bueno, hermanos, ya me están regañando, el tiempo se ha extendido mucho. La segunda parte. Ahí vamos a seguir, por eso les dije que era un tema muy bonito, muy bonito. Demasiado bueno. Entonces, oremos para quedar despedidos, amén. Recordemos, hermanos, que quedamos en todo.